El invierno había caído temprano sobre el territorio de Montana en 1879. Después de un gran temporal, la tierra entera yacía enterrada bajo una manta blanca que borraba senderos, cercas y huellas. El viento arrastraba la nieve en remolinos, golpeando sin piedad al hombre que intentaba avanzar a caballo entre los abismos helados. Preston Fallen inclinaba el cuerpo hacia adelante sobre el lomo de Duke, su caballo castaño, mientras cada paso se hundía hasta las rodillas en la nieve. Tenía apenas 25 años, pero la dureza del oeste había marcado en su rostro líneas de cansancio y desconfianza que no correspondían a su edad. Con cada movimiento, un dolor agudo le atravesaba el abdomen. 3 días antes, unos rustlers le habían tendido una emboscada cerca de los cercados del Wallace Creek Ranch y una bala se le había alojado en el vientre. Desde entonces, la sangre había ido manchando la nieve detrás de él, como un rastro oscuro que el invierno no podía ocultar del todo. Preston siempre había creído en una regla sencilla, sin ataduras, sin debilidades. Había visto demasiado en la frontera, granjeros arruinados, familias rotas por la miseria, amigos convertidos en enemigos por un poco de tierra, como para confiar en alguien. En su mundo, uno llegaba solo y se marchaba solo. Los lazos solo servían para abrirle a uno el corazón y dejarlo desangrarse. Esa filosofía lo había mantenido con vida más de una vez, pero ahora, mientras la fiebre quemaba su cabeza y la herida en su vientre latía como un hierro al rojo, su orgullo parecía una armadura rota. Duke resopló, cansado, y Preston apretó la mandíbula, negándose a caer. El viento helado le cortaba la cara, y cada bocanada de aire parecía hielo en sus pulmones. Cuando la luz empezó a desvanecerse y las sombras del atardecer se alargaron sobre la nieve, Preston pensó que tal vez esa sería su última noche. Fue entonces cuando vio, casi como una ilusión, una columna delgada de humo elevarse en la distancia, recortándose contra el cielo gris. Forzó a Duke hacia allá, guiado por el instinto de supervivencia más básico. Al acercarse, distinguió la silueta de una pequeña cabaña de madera, con un techo cubierto de nieve y una chimenea de la que salía un humo constante y sólido, señal de fuego, calor, vida. Preston dudó un segundo. Su naturaleza desconfiada le gritaba que no se expusiera, que no se mostrara vulnerable ante desconocidos. Pero el cuerpo ya no obedecía al orgullo. Duke tropezó en un montículo de nieve endurecida, y Preston casi perdió el equilibrio. No había más camino por delante. O esa cabaña, o la muerte. La cabaña quedaba en un pequeño claro, protegida por un grupo de pinos ennegrecidos por el invierno. Preston apenas alcanzó a tirar de las riendas y dejar escapar un intento de saludo ronco cuando la puerta se abrió de golpe. Una figura femenina apareció en el umbral, sosteniendo una escopeta con seguridad. La mujer tenía el cabello castaño rojizo recogido de cualquier manera, escapándosele mechones sobre las mejillas sonrojadas por el frío. Sus ojos azules, claros y profundos, se clavaron en él con la misma frialdad del invierno. No era una mirada frágil ni asustada, era la mirada de alguien acostumbrado a defender lo suyo. Ni un paso más, ordenó ella, alzando el arma apenas lo necesario para dejar claro que sabía usarla. Preston intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Lo único que alcanzó a hacer fue inclinar ligeramente la cabeza, como si quisiera decir que no era una amenaza. El mundo empezó a girar, el horizonte se inclinó peligrosamente. Sintió como las fuerzas lo abandonaban de golpe. La nieve subió para recibirlo cuando se desplomó desde el caballo, y el frío lo abrazó por completo. Lo último que vio fue el contorno borroso de aquella mujer acercándose, maldiciendo entre dientes, mientras Duke resoplaba inquieto. Catherine Davis llevaba casi un año viviendo sola en esa homestead. Cuando su padre murió, muchos en el pueblo la consideraron poco menos que una loca por quedarse en la montaña sin marido, sin hermanos y sin protección. Pero aquellas colinas eran el único lugar que ella podía llamar hogar. Su padre había sido guía de caza, conocedor de cada río, cada valle y cada garganta. Él le enseñó a leer los rastros en la nieve, a disparar sin temblar, a desollar un ciervo y a sobrevivir a un invierno entero con lo justo. También le había enseñado algo más raro en esas tierras, a leer a Shakespeare junto al fuego, a amar los libros tanto como el olor del bosque húmedo. Cuando Catherine vio al hombre desplomarse en la nieve, algo dentro de ella reaccionó con instinto. Un herido en ese estado, en medio de un temporal,
no tenía posibilidad de sobrevivir sin ayuda. Bajó la escopeta, corrió hacia él y se agachó para examinarlo. Sus manos, acostumbradas tanto al rifle como a la aguja, encontraron la humedad caliente en su abdomen. Sangre. Mucha. Observó rápidamente la ropa del hombre, chaqueta de buena calidad, cinturón con funda bien cuidada, pistola en condiciones. No era un vagabundo ni un bandido cualquiera. Su caballo también hablaba de él, bien alimentado, bien cuidado, sin señales de maltrato. Catherine cerró los labios con decisión. Tenía dos opciones, dejarlo morir en la nieve o complicarse la vida. Y aunque presumía de ser fría y práctica, no era el tipo de persona que miraba hacia otro lado ante un moribundo. Con esfuerzo, lo arrastró hasta la cabaña, sujetándolo por debajo de los brazos, y tirando de él con el peso combinado de la voluntad y la necesidad. El cuerpo del hombre era pesado y rígido, y cada pocos pasos Catherine se detenía para recuperar el aliento. Duque la seguía de cerca, nervioso, con las orejas alertas. Al llegar al interior, lo dejó sobre su propia cama, la única relativamente cómoda, mientras el viento helado se colaba por la puerta abierta. La cerró de un empujón y aseguró el cerrojo, más por costumbre que por miedo. Alzó la tela empapada de sangre y vio el agujero en el abdomen. No era una simple herida superficial, la bala seguía dentro. Catherine tragó saliva. Recordó la voz de su padre, grave y serena, explicándole cómo extraer una bala, cómo cocer carne desgarrada, cómo mantener la calma mientras otro gritaba de dolor. Era un conocimiento que esperaba no tener que usar con frecuencia, pero allí estaba la prueba de que el oeste no respetaba ningún deseo. Buscó una botella de whisky, una aguja, hilo fuerte y el cuchillo que solía usar para despiezar animales, al que acercó al fuego hasta que el metal se puso al rojo. El hombre empezó a gemir, moviéndose inquieto sobre la cama. Catherine le apoyó una mano firme en el hombro. «Si me oyes», murmuró, aunque no estaba segura de que él estuviera consciente, «será mejor que te agarres a algo, porque esto va a doler». No obtuvo respuesta coherente, solo un quejido apagado. No importaba. Catherine respiró hondo y empezó a trabajar. Limpió la herida como pudo, vertiendo whisky sobre la carne abierta, ignorando los espasmos del hombre bajo su mano. El olor a alcohol, sangre y hierro caliente llenó la pequeña cabaña. Con la punta del cuchillo, buscó la bala. La encontró alojada entre músculo y tejido, y con un movimiento rápido y seguro la extrajo, dejándola caer con un tintineo apagado en el plato de metal al lado de la cama. Luego enhebró la aguja y comenzó a coser la carne, punto a punto, con la misma concentración que pondría en reparar una prenda que no quería perder. Cuando terminó, lavó la sangre seca de sus manos, volvió a cubrirlo con mantas y le colocó un paño húmedo en la frente. Al observar su rostro, se dio cuenta de que, pese a la palidez y al sudor frío, tenía facciones marcadas, el mentón obstinado de un hombre acostumbrado a mandar, y una expresión rígida aún en el desmayo. No parecía alguien acostumbrado a pedir ayuda. Eso, de alguna manera, la hizo desconfiar, y al mismo tiempo sentir curiosidad. Durante 2 días completos, Catherine se movió entre el fogón, la cama y la puerta, vigilando tanto al herido como al horizonte blanco detrás de las ventanas empañadas. Le cambiaba las vendas, le humedecía los labios con agua y whisky diluido, y encendía más leños en la chimenea cuando la temperatura bajaba demasiado. Por la noche, el viento aullaba alrededor de la cabaña como un animal hambriento. Ella, sola en la silla junto al fuego, miraba al hombre inconsciente y se preguntaba en silencio. Al tercer día, cuando el amanecer apenas insinuaba una luz gris detrás de las ventanas cubiertas de escarcha, Preston Fallen abrió los ojos. Durante horas había flotado en un mar de fiebre y pesadillas, caballos desbocados, disparos que resonaban en los cañones, rostros sin nombre hundiéndose en la nieve roja. Ahora, el mundo se presentaba borroso pero más nítido que esos sueños. El crujir del fuego en la chimenea, el olor a café y madera quemada, el peso cálido de una manta sobre su cuerpo. Intentó incorporarse y un dolor punzante en el abdomen lo obligó a soltar un gruñido. Una voz femenina, firme y sin titubeos, se dejó oír desde el otro lado de la habitación. Si intentas levantarte así, vas a volver a abrirte la herida. Preston giró la cabeza. La mujer de la puerta, la de la escopeta, estaba allí, de pie junto a la mesa,
sirviéndose una taza de café. Seguía siendo fuerte y segura, con el cabello rojizo recogido de manera descuidada y las mangas arremangadas hasta los codos. Lo miró con atención, evaluándolo como se evalúa a un animal herido que puede seguir siendo peligroso. ¿Dónde? Su voz le salió ronca, casi irreconocible. ¿Dónde estoy? En mi cabaña, respondió ella, sin adornos. Me llamo Catherine Davis. Te encontré medio muerto en la nieve. Tenías una bala en el vientre. La saqué. Me debes las tripas todavía dentro del cuerpo. Preston parpadeó, intentando procesar la información. El dolor confirmaba lo que ella decía. Llevó instintivamente una mano hacia la herida, pero la venda limpia y bien ajustada le indicó que alguien había hecho un trabajo cuidadoso. Preston Fallen, dijo al fin, presentándose casi por reflejo. Wallace Creek. Ella asintió apenas, como si el nombre no le sorprendiera demasiado, pero lo guardara en algún rincón de la memoria. Supongo que eso significa que trabajas para el rancho de Harrington. Soy su capataz, contestó él, con un dejo de orgullo en la voz, a pesar del dolor. O lo era, antes de que alguien intentara matarme. Pretendió incorporarse de nuevo. Catherine dejó la taza en la mesa y cruzó el espacio que lo separaba en 2 pasos largos, empujándolo con suavidad pero con firmeza de vuelta a la almohada. No vas a ninguna parte, Preston Fallen. Afuera hay casi 1 metro de nieve en algunas partes y tú apenas puedes respirar sin retorcerte de dolor. No pienso recoger tu cadáver congelado en mi porche porque insististe en hacerte el valiente. Él apretó los dientes, irritado. No le gustaba sentirse atrapado ni en deuda con nadie, y menos con una desconocida. Pero la dureza en los ojos de Catherine le dejó claro que no iba a ganar esa discusión. No entiendes, murmuró. No es seguro para ti que yo esté aquí. Los hombres que me dispararon no son simples ladrones. Vendrán a terminar el trabajo. Ella alzó una ceja. He vivido 1 año sola en estas montañas, replicó. He enterrado a mi padre con mis propias manos. Sé usar un rifle mejor que muchos hombres. Si alguien decide venir a mi hogar con malas intenciones, no será la primera vez que tenga que defenderlo. La seguridad con la que lo dijo hizo que Preston la mirara con una curiosidad nueva. Notó entonces detalles que antes se le habían escapado, los callos en sus manos, la postura firme, la escopeta apoyada junto a la puerta, siempre al alcance. No era una mujer que estuviera esperando ser rescatada por nadie. Era, claramente, alguien que había decidido sostenerse sobre sus propios pies, aunque el mundo pensara que estaba loca por ello. Con el paso de los días, mientras la fiebre cedía y la herida empezaba a cerrar, Preston fue pasando más tiempo despierto. Catherine no hablaba por hablar, trabajaba en silencio, cuidando del fuego, preparando la comida, revisando las trampas y el establo, comprobando el agua del pozo. Aún así, poco a poco, las palabras fueron llenando los huecos entre tareas. Él le contó, a medias y sin gusto, cómo lo habían emboscado cerca de los cercados. Iba revisando las alambradas cuando detectó rastros de herraduras que no pertenecían a Wallace Creek. Había seguido el rastro, confiando en su instinto, y se topó con 3 hombres apostados detrás de unas rocas. Apenas tuvo tiempo de desenfundar antes de que una bala se le clavara en el vientre. El resto era una mezcla de disparos, gritos de los caballos y la decisión desesperada de huir antes de que lo remataran. Catherine lo escuchaba, apoyada de vez en cuando en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Suena menos a ladrones de ganado y más a asesinos profesionales, comentó en voz baja. Preston asintió. Lo son, admitió. Y no actúan solos. Hay alguien dentro del rancho, alguien que les da información. Cuando movemos el ganado, qué rutas usamos, cuando las cercas están más débiles. Harrington me pidió que lo siguiera, que encontrara pruebas. No esperaba que intentaran matarme tan pronto. A Catherine no le sorprendió que hubiera traición. Había visto suficiente de la naturaleza humana como para no idealizar a nadie. Cuando él le preguntó, una noche en la que le consiguió arrancar una sonrisa casi imperceptible, por qué vivía sola allí, ella dudó un segundo, pero decidió responder. El fuego crepitaba, y fuera el viento aullaba como si tratara de arrancar la cabaña de sus cimientos.
Le habló de su padre, maestro de escuela antes de convertirse en guía en el oeste, de cómo le enseñó a amar los libros y los poemas tanto como la vida al aire libre. Le contó de su prometido, Robert, un hombre elegante que susurraba promesas dulces en la ciudad, hasta el día en que Catherine lo oyó hablar con un amigo, riéndose de ella, llamando la gatita salvaje de montaña a la que pensaba ponerle una brida una vez casados, quebrarle la voluntad hasta convertirla en una esposa dócil. Ese día, Catherine hizo las maletas, rompió el compromiso y volvió con su padre a la montaña, jurando que nadie volvería a intentar domarla. Preston la miró con un respeto que no se molestó en disfrazar. La mayoría simplemente se habría resignado, murmuró. Casarse y agachar la cabeza. No nací para que me lleven con una cuerda, respondió ella, con una sonrisa fría. Ni Robert, ni tú, ni ningún rustler con pinta de hombre de negocios va a decirme qué hacer con mi vida. El tú incluido en esa frase hizo que Preston se diera cuenta de algo incómodo, se estaba acostumbrando a su voz, a su presencia, al crujir de sus pasos por la cabaña. Era un tipo de intimidad distinto, forjado no por caricias ni palabras románticas, sino por compartir silencios, tareas y confesiones bajo el mismo techo. Y eso, según su propia filosofía, era peligroso. Los lazos eran debilidad. La debilidad llevaba a la muerte. Sin embargo, cada vez que Catherine cruzaba la estancia, colocando más leña en el fuego o ajustando sus vendajes, él sentía que algo dentro de él se aflojaba, reblandecido por un calor al que no estaba acostumbrado. Cuando la nieve empezó a derretirse y el hielo se convirtió en barro espeso alrededor de la cabaña, el peligro dejó de ser solo un recuerdo. Una tarde, Duke relinchó desde el corral con una nota diferente, tensa, agitada. Preston, que estaba sentado cerca de la ventana limpiando su revólver, se tensó de inmediato. Había montado guardia suficiente tiempo en la frontera como para reconocer la advertencia de un caballo que olía a extraños. Se asomó con cuidado, apartando apenas la cortina. A lo lejos, dos jinetes se acercaban a paso lento, pero decidido, observando cada detalle del terreno. Y tenemos compañía, dijo, la voz baja pero firme. Catherine dejó el cubo de agua en el suelo y tomó su Winchester casi por reflejo. ¿Amigos tuyos? Si lo fueran, no me dolería tanto el estómago, respondió él con ironía seca. Los jinetes llegaron frente a la cabaña y desmontaron. Eran hombres armados, con el tipo de mirada que medía puertas, ventanas y posibles escondites. Uno de ellos, corpulento y de barba mal cuidada, golpeó la puerta con el puño. En la cabaña. Gritó. Buscamos refugio y un poco de agua. Nada más. Catherine y Preston intercambiaron una mirada. Él apretó la mandíbula. Se llaman Tucker y Reeves, dijo en un murmullo. Si son quienes creo, no están buscando agua. Decidieron mostrar fuerza. Preston salió al umbral, apoyándose en el marco de la puerta, con el revólver colgado del cinturón, listo para desenfundar. Los ojos de Tucker se abrieron en una sonrisa torcida al reconocerlo. Vaya, se burló. Mira nada más, Reeves. El propio Preston Fallen. Algunos creían que te habías congelado en alguna zanja. Reeves soltó una risa breve, sin humor. Parece que tienes suerte, Fallen. Hay gente muy interesada en ti, deseosa de hablar de negocios. Tucker dio un paso adelante, sus manos lejos de la culata, pero sus ojos fríos. Un caballero muy respetable, alguien con mucho interés en Wallace Creek, quiere hacerte una oferta. Podría ser lucrativa. Siempre que estés dispuesto a escuchar razones. Preston mantuvo la mirada sin parpadear. Si ese caballero es tan respetable, debería venir él mismo, respondió. No mando mensajes a través de ratas. La sonrisa de Tucker se borró, sustituida por una dureza peligrosa. Eso sería un error, Fallen, dijo, la voz bajando de tono. Los hombres que rechazan ciertas ofertas suelen terminar con otro accidente. Esta vez, definitivo. Antes de que el silencio se volviera más denso, un disparo seco cortó el aire. La bala impactó en un poste, a apenas unos centímetros de la bota de Tucker. Todos se giraron. Catherine estaba en el porche, Winchester apoyado firmemente en el hombro,
la mirada helada. Creo que ya habéis hablado suficiente, dijo. Estáis en mi propiedad. Os doy 1 minuto para alejaros, o el siguiente disparo no va al poste. Tucker lo observó de arriba abajo, y una sonrisa torcida le regresó a los labios. Y mira nada más, comentó. El lobo herido se ha encontrado una hembra de lobo que muerde. ¡Qué combinación más interesante! Se volvió de nuevo hacia Preston. Piénsalo, Fallen. No vamos a desaparecer. Y cuando regresemos, no será para charlar. Montaron y se alejaron lentamente, pero ninguno de los dos en la cabaña se dejó engañar por esa calma aparente. El peligro había dejado de ser una sombra lejana, ahora tenía rostro y nombres. Cuando volvieron al interior, Preston empezó a hablar de marcharse. Insistió en que no tenía derecho a ponerla en peligro, que lo más sensato era que siguiera solo su camino, tal como había vivido hasta entonces. Pero Catherine, con la misma firmeza con la que había enfrentado a Tucker, negó con la cabeza. Que este es mi hogar, Preston, dijo, alzando la barbilla. No voy a abandonarlo porque un par de cobardes crean que pueden asustarme. Y no voy a dejar que mi huésped, al que yo misma mantuve con vida, salga medio curado a dejar un rastro de sangre hasta su tumba. En sus ojos no había miedo, solo determinación. Esta también es mi pelea ahora, añadió. Vinieron a mi puerta. Amenazaron a alguien que estaba bajo mi techo. No pienso agachar la cabeza. Él la miró largo rato, dividido entre el impulso de alejarla del peligro y el reconocimiento de que, quizás, no era una mujer a la que uno protegiera ordenándole qué hacer. Finalmente, asintió. Entonces, nos preparamos, dijo. Pasaron los días siguientes organizando defensas. Colocaron pequeñas trampas alrededor de la cabaña, limpiaron y revisaron todas las armas, establecieron turnos de guardia. Catherine insistió en que él durmiera más, que recuperara fuerzas, aunque también lo sacó al exterior para que cortara algo de leña y fortaleciera de nuevo las piernas. Trabajaban juntos, codo a codo, y la cercanía inevitable iba tejiendo un hilo silencioso de confianza entre ellos. Una noche, mientras Preston se tumbaba en la cama, con el revólver al alcance de la mano, miró hacia donde Catherine apagaba el fuego del fogón para ahorrar leña. La inquietud lo carcomía. Catherine, llamó, la voz baja. ¿Por qué haces todo esto? Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro, la sombra del fuego muriendo reflejada en sus ojos azules. ¿Todo qué? Arriesgarte por mí, aclaró. Soy un desconocido. Pude haber sido un bandido, un asesino. Sin embargo, me sacaste una bala, me diste tu cama, apuntaste un rifle a 2 hombres que claramente no temen matar. ¿Por qué? Catherine guardó silencio unos segundos. Luego se acercó un poco más, apoyando la mano en el respaldo de la silla donde dormiría esa noche. Porque yo también he estado sola cuando nadie vino a ayudar, respondió al fin. Porque este lugar me ha quitado bastante como para que ahora me vea obligada a dejar morir a alguien en la nieve. Y porque, lo quieras o no, Preston Fallen, desde que cruzaste mi puerta, esta historia también es mía. Preston se quedó mirándola, sin saber qué decir. Sus propias reglas, sin ataduras, sin debilidades, resonaron en su cabeza, vacías de repente. Afuera, la noche se espesaba y, en algún punto distante del bosque, un lobo aulló. Dentro de la cabaña, 2 desconocidos unidos por el peligro y la soledad daban el primer paso hacia algo que ninguno de los dos estaba dispuesto aún a nombrar, una alianza, y quizá, más adelante. Algo que el duro territorio de Montana no perdonaba a la ligera, un vínculo capaz de desafiar la propia lógica de la frontera.